Los padres lloraron muchísimo al saber cómo el zorro les devolvió el favor por haberlos salvado. Muchas personas aman la naturaleza y cuando existe esa pequeña oportunidad de estar allí, viajan para poder respirar el aire fresco y escuchar el sonido de los animales. Durante un fin de semana mi esposa y mi hijo queríamos ir a un pueblo. Habíamos alquilado una cabaña cerca de un río. Era muy buena oportunidad para pescar y pasarla bien en familia. Mi hijo desde hace tiempo había pedido ir, así que él era el más feliz en esta corta vacación que tendríamos. Conocía los lugares a los que íbamos a ir desde cuando era pequeño, y es que allí vivían mis abuelos. Me sentía bien entre el olor de los árboles y la tranquilidad. No había precio para este momento. No obstante, debido a una crisis económica, mis abuelos se vieron en la obligación de vender la casa y se fueron a vivir en la ciudad con nosotros y murieron allí. Eso es lo malo de este mundo. Un día tenemos que partir, así que antes de salir al pueblo, planeamos los lugares donde nos detendríamos en la carretera para descansar, comer y tomar algunas fotos. También empacamos todas las cosas necesarias y finalmente emprendimos el viaje. Salimos muy temprano. Hubo mucho tráfico, pero pudimos salir de la ciudad. El clima era excelente. Mi esposa estaba al lado mío, mi pequeño atrás, viendo todo el paisaje a través de la ventana. Pasábamos bosques tras bosques y pequeños asentamientos cada cierto tramo. Parábamos en algunos lugares, tal y como lo habíamos dicho. Finalmente nos llegó la noche y aún faltaban 2 horas para llegar a nuestro destino. Mi hijo se durmió, pero de repente comenzó a llover y tuve que ir despacio. No obstante, mi esposa me pidió que parara y me dijo: "Nuestro hijo no lleva el cinturón de seguridad". Salí del auto para ponérselo y antes de volver al coche, vi de reojo al costado del camino que yacía un animal en el barro. Ni siquiera podía ver qué era. No podía distinguir su color, así que me acerqué por curiosidad y me di cuenta de que era un pequeño zorro. Parecía que había sido atropellado recientemente. Estaba todo mojado por la lluvia, pero debía de volver al auto. Sin embargo, una pregunta pasó por mi mente: ¿cómo podría dejarlo morir? A veces no entiendo las acciones de las personas. ¿Cómo podrían atropellar y dejar al animal allí sufriendo? Pobre. Sus ojos se abrían y cerraban lentamente. Aunque aún respiraba, su condición era muy deplorable. Mi mujer se acercó, nos mirábamos el uno al otro y no sabíamos qué hacer. De repente la puerta del auto se abrió. Nuestro hijo pasó corriendo a nuestro lado, se puso muy cerca del zorro y comenzó a acariciar su cabeza. Difícilmente podemos hacer algo por él, les dije. Luego mi hijo tuvo una reacción que nunca antes vimos en él, una mirada que parecía la de un adulto. Él dijo que no lo dejaría aquí con mucha seriedad. La veterinaria más cercana está bastante lejos, así que tal vez alguien en el pueblo sepa ayudarnos. Tengo una manta en el auto, dijo mi esposa, y luego colocamos suavemente el animal sobre el asiento trasero. Mi hijo también se subió allí, apoyó la cabeza del zorro en su regazo y lo acariciaba. Tuve que ir un poco más rápido, hasta donde podía permitirme el camino. Cuando finalmente llegamos al pueblo, preguntamos a una persona que caminaba por allí si había algún veterinario. Nos envió a la casa de una anciana. Dijo que era la única que podría ayudarnos en esta situación. Fuimos rápidamente y por suerte la luz de la casa de la mujer todavía estaba encendida. Salí corriendo del auto y toqué a la puerta. Después de algún tiempo escuchamos el sonido de unos pasos acercándose y luego la puerta abrirse. Sí, dijo la abuela. Le enseñamos al zorro. Señora, ayúdenos. Me enviaron a usted. Dijeron que solo usted puede ayudarnos con este pobre animal. Después de mirar al zorro, la abuela me pidió rápidamente llevarlo a una mesa que tenía en su casa. Ella comenzó a examinarlo muy detalladamente. Entonces sacó una bolsa que contenía varias hierbas y otro tipo de medicinas que nunca había visto. De repente dijo: el zorro tiene una pata rota. Lo más probable es que pueda morir y que también tenga una conmoción cerebral. Será muy complicado su situación. Y también nos dijo: es bueno que lo hayan traído a tiempo. Por favor, necesito que me traigan agua limpia. Atrás hay un pequeño riachuelo. Tomen esas cubetas que están allí y cuando vuelvan, déjenlas en la puerta. Luego vayan a descansar y regresen en 2 días, por favor. Por supuesto, nos sorprendió que la abuela confiara tanto en sus palabras, pero decidimos escucharla. Le trajimos agua y lo dejamos en su casa tal y como ella lo había pedido. Luego le rogamos a nuestro hijo que se viniera con nosotros. Él estaba todo el tiempo al lado del zorro. La verdad es que tuve la impresión de que la abuela nos estaba esperando.
Ella parecía saber que íbamos a venir. Ya era muy tarde y su luz aún estaba prendida y tenía todo a la mano. Finalmente llegamos a la cabaña muy cansados. Enviamos a nuestro hijo a dormir. Mi esposa y yo nos sentábamos en la terraza y solo pensábamos en aquel pobre zorro. ¿Estará bien?, nos preguntábamos. Al día siguiente nadie tenía ánimos para salir a pescar o pasear. Todo el tiempo estábamos impacientes y así pasaron los 2 días. A las 5 de la mañana nuestro hijo nos despertó. Le explicamos que era demasiado temprano para ir. Él hinchó las mejillas y fue a sentarse afuera de la cabaña. Un par de horas después, y luego de desayunar, fuimos a la casa de la anciana. Tocamos su puerta pero ella no salía. Tocamos un poco más y de repente ella apareció. Al parecer no escuchó al principio nuestra llamada. «Llegan justo a tiempo», dijo la anciana. «Acompáñenme». Entonces nos acercamos y allí estaba el pequeño zorro. Su pata tenía un vendaje y la verdad se veía mucho mejor, pero era obvio que todavía estaba muy débil. Al ver a mi hijo, agitó ligeramente la cola como un perro. Mi pequeño se le acercó, lo saludó, se sentó a su lado, acariciando suavemente su cabeza. «Por supuesto tu zorro se recuperará». La abuela comenzó la conversación. «Pero no podrá vivir en la naturaleza como lo hacía antes. Su fractura necesitará cuidados durante mucho tiempo para que pueda sanarse, y no saldrá de casa en mucho tiempo. Tienes que decidir qué hacer con él. Y por cierto, no es casualidad de que se haya metido en tu camino». Ella miró a mi hijo y dijo: «El zorro y él tienen un destino en común. De alguna manera están conectados. No pueden arruinar esta conexión, de lo contrario podría pasar una desgracia». Mi esposa y yo nos miramos el uno al otro, pero asombrados al mismo tiempo. Bueno, no dijimos más, tal vez sea cierto. «Bien, tómelo y cuídenlo», dijo la abuela, dándonos unas hierbas en bolsas, con un papel escrito en la que decía cómo mezclar y en qué horario darle la medicina natural. Tomé las bolsas y le entregué dinero a cambio, como agradecimiento, ya que me pareció correcto hacer eso. La anciana rechazó inmediatamente y dijo que no era necesario. «Solo visítenme cuando puedan. Me encantaría volver a saber de ustedes». Y así fue como nos despedimos. Nos fuimos a casa. Afortunadamente el camino fue bueno y comenzamos a cuidarlo. Mi hijo era el que más tiempo pasaba a su lado. Se habían hecho muy buenos amigos. Él lo llamó Rojo, por el color casi rojizo de su pelaje. Aprendió a convivir con nosotros, aunque a veces mostraba agresividad, pero con nuestro hijo no lo era. Pasó un tiempo y decidimos regresar a ese pueblo. Y de nuevo en camino en nuestro automóvil, solo que ahora iba con nosotros un integrante más de la familia. Llegamos sin incidente y fuimos a visitar a la anciana. El zorro reconoció a la señora y corrió hacia ella rápidamente. Luego fuimos a la cabaña. Mi esposa y yo estábamos ocupados haciendo algo de comer, cuando de pronto noté a Rojo con nuestro hijo afuera jugando, pero este dio un salto sobre mi niño y lo derribó hacia el suelo. Corrí hacia ellos gritándole al zorro para que lo soltara. Sin embargo, cuando estuve más cerca, vi que todo estaba bien con mi hijo. Él se sentó y miró sorprendido al zorro, y cuando me volví hacia Rojo, noté que él estaba en el suelo agonizando, y una serpiente muerta en su boca. Finalmente Rojo murió, pero su carita demostraba mucho agradecimiento. Resulta que salvó a mi hijo, y luego todo rompecabezas comenzó a tomar forma en mis pensamientos. Recordé entonces las palabras de la anciana, de que sus destinos estaban conectados. Lo salvamos a él, y luego él salvó a nuestro hijo. Si lo hubiéramos dejado, tal vez él hubiera muerto en soledad, y mi hijo también. Todos lloramos al saber que Rojo había fallecido, pero él entregó su vida a quien una vez salvó la suya. Aparentemente su misión de vida se había completado, porque todos tenemos una misión. La nuestra fue salvarlo, y luego él salvarnos. Sin duda, una historia conmovedora que seguramente nos enseña muchas cosas, entre ellas la verdadera amistad. Gracias por escuchar hasta el final. No te olvides suscribirte, dar me gusta y hacer clic en la campanita para no perderte un nuevo video. Yo soy Gustavo Valdés. Muchísimas gracias por visualizarnos. Hasta la próxima.